con la grabación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a arrancar con la segunda reunión sincrónica, virtual sincrónica, ya que estamos, las dos cosas. La idea un poco es siempre, a partir de dudas, preguntas, consultas sobre el contenido, digamos, que todavía no, que vieron estas semanas, o inclusive hacer consultas relacionadas con estadística, en este caso con metodología de la investigación. Ese sería un poco abierto. Pueden ser los contenidos, digamos, para que se sientan libres de preguntar los contenidos específicos de la semana o cualquier otra cuestión. Acá Ricardo me plantea una actividad, una investigación. ¿Querés contarla vos, Ricardo, rápidamente? Sí, o bueno, como le venía diciendo, la idea de la actividad o de este experimento era tratar de medir cuánto impacta la programación interactiva a la hora de trabajar con alumnos de secundaria programando robots. Era una investigación sobre robótica educativa. Y lo que hicimos es separar a los grupos, les dimos un software que permite programar robots, un software introductorio de programación. A un grupo se lo dimos deshabilitada la idea de la programación interactiva, con lo cual cada cambio que tenían que hacer tenían que compilarlo y bajarlo al robot, y recién ahí veían los efectos del programa, y al otro grupo se lo dimos completo. Entonces, cada cambio en el programa que hacían automáticamente se veía el feedback, podían ver las valores de la variable, era muchísimo más dinámico. Entonces, la idea era hacerlos hacer una serie de ejercicios. Hicimos un compendio de 60 ejercicios que eran en serie, y ver cuánto influía esta característica del software, si es interactivo o no, en la resolución de esos ejercicios. Entonces, un montón de cosas medimos. Estamos midiendo también la cantidad bueno, los tamaños de los programas que generan los chicos, cuántos errores tienen, cuánto tiempo tardan en desarrollarlo, si lo resuelven o no. Entonces, el problema que yo tengo es que, analizando los datos después de haber hecho el experimento, encuentro con que hay una clara diferencia entre los dos grupos. Hay el grupo que tenía el entorno más interactivo, que es lo que yo trato de validar, de probar, resolvió muchos más ejercicios. Pero el grupo que el otro grupo, el grupo de control, digamos, también tuvo la contra de que los alumnos faltaron más veces, o perdieron más el tiempo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que yo quería saber es si hay alguna forma de controlar esa variable, el tiempo que tuvieron, porque técnicamente tuvieron el mismo tiempo, tuvieron 4 encuentros y ese era el total para todos, pero justo algunos chicos tenían que hacer, no sé, un partido de fútbol o lo que sé yo, y faltaron más veces. Entonces yo mido proporcionalmente en tiempo trabajado, hay una diferencia tremenda entre los dos grupos. Me cambia todo lo que quiero medir. Claro. ¿Se entiende? Eh, Bien. Ahí, primero hablemos del diseño de investigación. Es un diseño de investigación experimental. Lo ideal en estos casos es que vos sortees aleatoriamente qué chicos van a ir al grupo, digamos, control y al grupo con tratamiento. Eso lo hablo en general. Esa es la sí. primera cuestión que deberíamos tener en cuenta, ¿sí? Eh, y que sean parejos desde el punto de vista, no sé, de las capacidades, no sé cómo se podrá medir eso, pero que los dos grupos sean lo más homogéneos posible. Claro. Este, que más o menos esté balanceado esa situación. Una vez Eso que... puedo Sí, preguntarle. En ese sí, caso, nosotros hicimos que era el mismo curso, todos tenían estaban en quinto año de secundaria, digamos, eran del mismo colegio, el mismo curso, y al azar se dividió en 10 de un lado y del otro. También el problema que teníamos es que el N es muy chiquito, pero eso es una cuestión de recursos, no teníamos más materiales. Entonces hicimos un grupo de 10 chicos y otro grupo de 10 chicos por otro lado. Eh, Esa fue la separación. bien. El N posiblemente sea chico, pero podemos, digamos, por ahí, aunque sea como una especie de ensayo, no es para publicación científica, pero una especie de prueba piloto, 10 casos y 10 casos te puede dar. Inclusive por ahí si hay muchas diferencias, o sea, aunque el N sea chico, si hay muchas diferencias,
se puede detectar esas diferencias. Sí, yo he visto artículos que publicaron con 8 alumnos nada más. Sí, Y digo, sí, sí. pará, es muy poco esto. Pero bueno, Sí, pero hay que ver, habría que ver cuál es la variabilidad o cuál es la diferencia entre un grupo y otro. Si es muy grande la diferencia, con un N chico te vas a alcanza. detectar esa diferencia. Eso por un lado. O sea que el diseño es un diseño experimental, donde vos asignás, el investigador asigna quién está tratado, quién está con el caso, digamos, y quién el control, que es lo que vos me estás contando. Después hay que elegir qué variables vas a medir. También por lo que escuché, tenés algunas variables son cuantitativas discretas, cantidad de veces que no sé qué, o sea, Sí, este, número de errores, sería una variable cuantitativa discreta. Después, si lo resuelve o no lo resuelve, sería una variable cuantitativa, cualitativa nominal dicotómica, lo dicotómico. resuelve o no lo resuelve, ¿está bien? Podría haber una variable cualitativa ordinal, si lo resolvió o sea, hacer alguna especie de orden con respecto a cuán bien lo resolvió. Claro. ¿Está bien? Ah, eso no lo hicimos, Ahí, pero sí. pero se podría hacer. Podría, Imagino podría. que, Sí, que ustedes totalmente. podrían evaluarlo, ¿no? ¿Quién lo resolvió mejor? ¿En qué tiempo lo resolvió? Sería una variable cuantitativa continua. Claro. ¿En cuántos minutos o en cuántas horas? No sé, eso también hay que definir bien cómo vas a medir, cuál es la magnitud que vas a medir de tiempo. Capaz que Sí, en 2 horas es suficiente, entonces vas a medirlo en horas. Si no, no. sí. Eh, ¿Qué otra cuestión? Bueno, esas serían las variables a comparar entre los dos grupos. Después habría que hacer test estadísticos diferentes dependiendo del nivel de medición de las variables, ¿está bien? Para evaluar si esas diferencias son estadísticamente significativas o no. Y acá viene tu pregunta del millón. Los dos grupos tienen que ser homogéneos. Un sesgo y grande es que los dos tuvieron que estar expuestos a la actividad en proporción o en cantidad, la misma cantidad de tiempo. Ujú. O sea, que el promedio o la suma de horas que le dedicó los tratados y los no tratados, o los casos y los controles, tienen que ser más o menos parejas, tendrían que ser sin diferencia de estadística significativa. Porque si esa variable está muy asociada, o sea, el tiempo que le dedicaron, el tiempo que estuvieron trabajando está muy asociada a la variable principal, a las variables, digamos, que vos estás analizando, en los tratados y Sí, no tratados, o en los controles y los casos, eh, va a definir, vas a estar mirando otra cosa. En realidad, lo que define o sea, te va a ocultar la realidad. sí, Capaz sí. que lo que vos decís está bien y se puede probar. Pero si un grupo trabajó la mitad del tiempo que el otro, Claro. eh, Sí, 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 sí. y encima el grupo control es el que trabajó menos, y no hay forma eso de... Claro, me van a acusar de estar tratando de tocar los números para. Claro, porque si uno, ponele, yo no entramos bien en detalle, pero si un grupo trabajó 10 horas y otro grupo trabajó 5 horas en promedio, y bueno, no. Y pregunta, si yo podría excluir a alguno de los chicos del grupo experimental para tratar de que coincidan los tiempos. La cuestión acá es cuáles elijo sacar. Este, porque Ahí dependiendo te de va a cómo lo achicar el saque, N, ahí te va a me va achicar a el checar el N, N, que eso ya medio que pero yo excluiría a aquellos post prueba, porque ya los incluiste, los estás claro, excluyendo, digamos, porque no cumplieron es como un paciente que entra en un tratamiento y no cumple con el tratamiento, ¿está bien? O tiene un evento adverso y vos lo estoy pensando como en medicina, tiene un evento adverso y ujú, los retiro del estudio, pero fue incluido. Habría que ver cuántos de los 10 que trabajaron menos tiempo, o sea, cuál es el límite y vos decís, bueno, este trabajó menos de tanto tiempo, bueno, lo excluyo. No excluir a los casos, sino pero ahí excluir. pero en ese caso no se va a agrandar la brecha.
No, si Porque son tenés los... dos o tres no pasa nada. Vas a hacer 10 contra 7, suponete, 8 contra 10 contra 8, 10 contra. Ah, Pero. pero yo compararía en promedio entonces, no en total. Yo estaba haciendo como una especie de sumatoria de todo lo que trabajaron cada uno de los grupos. Entonces, pero si lo hago en promedio, claro, los que trabajaron menos van a... Ah, de ahí tiene más sentido lo que usted dice. Sí, o hacer una especie de ponderación. En proporción, como trabajaron menos horas, ver cómo se puede ponderar. No sé si es posible, pero por Mm, ahí podés. Los 10 chicos que del grupo control, ¿todos vinieron menos tiempo o alguno vino menos? algunos, Bueno, algunos, saca eso, sí, fíjate. claro, puedo hacer eso, O sí. hacer el análisis con los 10 y después saca a esos y volvés a hacer el análisis, aunque sean las variables principales. Porque yo lo que había pensado era al revés, que no tiene mucho sentido tampoco, es sacar a los que trabajaron más para que emparejar los dos números, pero de esa Ah, forma también distorsiono no, todo. sería mejor el otro tema. Claro. A Y los otra cosa que se me a los que no, ocurría, llaman no cumplidores, si querés. claro, para él los puedo agrupar incluso podría agrupar cada uno de de los chicos por cuántas veces, cuántos encuentros vinieron. Entonces hacer el Sí. análisis, bueno, los que vinieron un solo encuentro, los que vinieron dos, los que vinieron tres, y ir aumentando ahí, eso Y lo que sería pasa es que posible. ahí tenés un nene chico también. Claro, ahí sí. Eh, Tendría que revisar a ver si incluyendo tres encuentros se me empareja un poco. claro, Y decir, bueno, el que faltó más am- de tres, más está, de un más de- encuentro, o sea, un encuentro ya lo sacás y te quedan todos los que claro, es el hicieron tres máximo. encuentros. Eso puede ser, gracias, eso me puede ser a servir. Por Otra lo cosa menos que para había hacer pensado, un muestreo piloto, que claro, sí, tengas tendencia y después hacerlo, pensar cuando, digamos, lo que vos hiciste es eso en realidad, es una prueba piloto. sí, porque en realidad no tenemos recursos como para hacer algo más grande en más tiempo, porque uno de los problemas que tenemos es que los ejercicios un grupo que recién está aprendiendo a programar no le puede dar problemas grandes para Claro, resolver. Y ahí es donde más se ven las diferencias. Yo claro, me doy cuenta de que un ejercicio más complicado influye mucho más lo que yo quiero validar, pero en cuatro de encuentros no te da el tiempo para que los chicos aprendan a programar de esa forma. claro, Eh, claro, entonces, pero bueno, la cuestión es que recursos materiales hay finitos. claro. Las demás chicas, ¿alguna pregunta referido a esto? Pensando en algo parecido, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. Ahora sí, preguntas sobre los contenidos de la semana anterior o de las semanas anteriores y de esta semana, de los ejercicios, si empezaron a hacer los ejercicios o intentaron hacer los ejercicios, si hay alguna duda con alguno. Mm. ¿Quieren que repasemos un poco los contenidos? A ver. Yo supongo que la clase uno no es es bastante teórica y no creo que tengan problemas en. Sí, probabilidad de frecuencia. En la primera no, porque es muy teórica, pero en la segunda, probabilidad de frecuencia, por ahí tienen algún problemita de algún concepto, de algún cálculo, una tabla de doble entrada, del tema de chi cuadrado. Este, ¿Puedo hacer una pregunta? En mi caso, ¿tiene sentido hacer una tabla bivariada y hacer el test de chi cuadrado, no? sí, porque vos ahí tenés una dicotómica que es Claro, fin- fue positivo o negativo, o sea, lo resolvió o claro. no lo resolvió, ¿está bien? Sí, Y también lo puedo... comparás con el grupo control y el grupo. Sí, claro. Buenísimo, ok. Voy a Lo que arrancar por pasa es ahí. que con 10, Vamos a ver qué sale. vamos a ver qué sale. Piensa en lo siguiente, una prueba de chi cuadrado mínima
el n tiene que ser mayor de 20. Claro. Piensen por qué. Porque yo tengo dos variables dicotómicas que se distribuyen en 4 celdas. Entonces, Mm. si yo tengo un n más chico, voy a tener celdas vacías, seguramente. O celdas con un 1 o algo parecido. Entonces, pero te puede dar una tendencia. Vos podés decir, sacas el porcentaje, digamos, por ejemplo, dentro de los que eran 10 chicos y 10 chicos, o eran 5 y 5, no me acuerdo. 10 y 10, ¿no? 10 de 10. Bueno, de los 10, ¿qué porcentaje tuvo éxito? Y de los otros 10, ¿qué porcentaje tuvo éxito? Entonces comparas dos porcentajes. Ahí Ujú. tenés justo 20. Y Y anda ese probando. Total, es para, voy a más probar. allá de eso, te sirve para ir usando la Sí, estadística. de mínima armo como para futuros experimentos, tengo ya el diseño armado. Y ustedes tienen, acuérdense, ya que estamos, digo, porque eso vos por ahí, o tienen el EPIDAT, o tienen un montón de programas de Excel que ustedes lo tienen en calculadoras estadísticas. Están viendo, ¿no? Compartir la pantalla, sí. Sí, Sí, se ve bien. Calculadoras estadísticas que tienen un montón. Entonces, dentro de esas calculadoras estadísticas, a ver si tengo alguna más a mano para no bajarla de ahí. Ejemplos gráficos, examen, semana 1. Por ejemplo, tenemos varias acá. Eh, para plantear lo que dijo Ricardo, ¿no? Esta es una. Tabla de contingencia, la voy a agrandar un poquito. Lo que tienen que hacer es llenar estas celdas. Si es una tabla de 2 por 2, van a llenar 4 celdas. Entonces, de un lado tengo una variable, del otro lado otra. Entonces, supongamos que tenemos los casos, en la primera los casos y de abajo los controles. ok, O al revés, en realidad, porque los controles van a. Ah, no, está bien, los casos y los controles. Y la primera es lo resolvió, la primera columna y no lo resolvió. Entonces, suponete que tengas, no sé, 7, tienen que sumar 20, estoy inventando, ¿eh? sí, 3, este, 5. Fíjense que acá se están haciendo las sumas, ¿no? Y acá tengo el total, y acá me faltan 5. Ahí tengo los 20 casos. claro, Fíjense, acá tengo las frecuencias. Acá tengo los valores, las frecuencias, estas serían las frecuencias conjuntas, y esta sería la frecuencia marginal, y acá tengo la otra frecuencia marginal, y acá tengo el N20. Abajo tengo las frecuencias esperadas, ¿se acuerdan que la habíamos calculado? Y claro, arriba ya tengo el test de chi cuadrado, y me dice la P. La P que me está dando 0,36, no es significativo. claro. Bien. Ahora poner, si yo acá le pongo 2, o sí, 2, y acá le pongo 6, Claro, tampoco. está difícil que Y sea. entonces le voy a meter 8 y le voy a poner 4, y ahí me voy acercando. Y acá voy a poner 9 y 3, ¿está bien? Ahora, yo podría, en este caso, en vez de usar dos columnas, es resolvió o no resolvió cada uno de los ejercicios por separado, o sea, hacer como. Claro, para cada ejercicio vos haces una tabla de 2 por 2. Ah, ok, entonces tendría más de un solo valor de probabilidad. Y para cada ejercicio tenés un resultado. ¿Y eso cómo se combina? Si yo tengo. No, no, son pruebas Son independientes, ok. independientes, claro. El ejercicio 1 no hubo diferencia. En el ejercicio 2, por ahí más complejo, menos complejo, con más conocimiento, con mayor no sé qué, no hubo Claro, diferencia. Y así vas viendo en dónde hubo las diferencias. Pero lo que esto es para mostrarles un poco esto. La otra cuestión, veamos algún otro, está bueno. pero miremos, acá tengo tabla de 2 por 2. No, acá no tengo ninguna tabla.
Acá tiene una tabla de 2×2. Esta es específicamente para lo tuyo. Cargas acá, cargas en las celdas verdes, y acá te tira, por ejemplo, en tu caso sería, uno tiene que mirar los porcentajes por fila. Presentes serían, resolvieron, ¿está bien? Perdón, al revés. Acá estarían Control. los casos y acá los controles. Ok. Y acá resolvieron y no lo resolvieron. Entonces vos acá tendrías el 68% de los chicos que estaban con el soft interactivo lo resolvió. Los que no tenían el soft interactivo, el 33% lo resolvió. ¿Se entiende? Acá en vez de presente, no sé si me deja escribir, así me deja. Esto sería casos o soft interactivo. Ok. Y abajo, soft no interactivo. Ok. Para ponerle nombre, ¿no? Y acá resolvió. ¿Se ve bien o está chiquito? No, se ve bien. ¿Está bien? Acá que en realidad yo cargo acá y después este 68 ¿de dónde sale? Sale de 17 dividido 25 y este 33 sale de 5 dividido 15. Claro. Son tus números, acá tengo 40, justamente tengo el doble de lo Mm. que vos tenés. Pero esto lo podrías hacer para cada uno de las actividades o los ejercicios que vos hiciste. ¿Está bien? Eso por un lado. Y por otro lado, acá te dice que la P es estadísticamente significativa. 0,03. ¿Tiene que ser menor a 0,05? Tiene que ser menor a 0,05. Pero igualmente, aunque sea, vos podés describir esto. Aunque no tengas una P estadística, podés decir, bueno, de los 10 chicos que tenían, que trabajaron con el software interactivo, el 68%, el ejercicio 1 lo resolvió. Contra el 33% de los que no tenían el software interactivo. Y así vas viendo, aunque no tenga, porque con el N tan chico no te va a dar significancia estadística. No. Pero aunque sea, podés presentarlo como una prueba piloto y una tendencia. Total, no es para presentar a ningún lado, es interno si querés. A partir de esto, vos podrías pensar en hacer planificar un diseño de investigación, digamos, teniendo en cuenta estos resultados, sabiendo de cómo te dio esto, ¿está bien? Y por ahí vos tenés un solo curso. No, esto fue una cosa muy eventual en realidad. Ah, Para el año que viene puedo conseguir algo más numeroso. O exacto, hacerlo en varias tandas, digamos. claro, claro. Entonces, de esa manera, es más, vos podrías hacer lo siguiente, no sé si es posible, porque si aprendieron después no te sirve, Ah, no, claro. pero vos podrías cruzar, lo que se llama cruzar. Primero haces que uno tenga el software interactivo y el otro grupo no, y después al Ah, revés. Lo que pasa es que si aprenden, claro, les tengo que borrar la memoria. tenés que borrar la memoria de los pibes. Así que no, Sí, no, complicado. no, no es posible, no es posible. Pero se entiende que podría pasar eso, podrías hacerlo. Sí, Lo que pasa es que vos estás cambiando, sí, digamos, el punto no de es partida. que y ya no son los pibes ya aprendieron, ya saben manejar el soft, entonces ya sería una complejidad. A menos que subas de nivel y ver en otro nivel los que no estaban expuestos al soft interactivo y los que estaban expuestos los das vuelta. Entonces por ahí ya aprendieron el nivel 1 de programación, ver qué pasa en el nivel 2, pero dando vuelta los casos El y grupo. controles. Entonces como que cruzás los datos y de ahí te valida que no es un problema, digamos, el problema está no en los chicos, sino en el soft. Entiendo. Pero siempre uno, fíjense que acá lo más importante es que las condiciones de los dos grupos sean lo más homogéneas posible, porque si no vamos a tener un problema, que es el que tuviste vos, que no pudiste, digamos, de antemano saber que te iban a faltar pibes
Claro, no excede mi control. Tal cual. Pero te sirve para practicar igualmente, ¿no? No, sí. Así que bueno. ¿Alguna otra duda sobre...? Yo de paso aproveché para contar que tienes disponibles estos archivos que están en el campus, ¿no? Sí, eso me viene bárbaro, pero no los había visto. Ah, bien. Las demás tienen alguna duda de esto o de otro tema? ¿Nada? ¿Quieren que veamos? Ana. Sí, bueno, yo estuve viendo lo de la campana de Gauss y cómo explicaba todos los cálculos. Nunca lo había visto así, el cálculo binominal, ese video que hay. Y está muy bueno y me gustaría como, porque hizo muchos cálculos de la media, la moda, y ver un poquito, porque es algo en realidad que es esencial. Estamos viendo, vos estás hablando de distribución de Justo hoy probabilidades. no estoy con mi laptop, estoy con el celular, entonces las letras están tan chiquitas que no Ah, alcanzo a perdón, ver, perdón, perdón. porque mi laptop está, no la pude tener ahora, Bien. entonces Sería me acuerdo, distribución de probabilidades lo que estás hablando, ¿no es cierto? sí. Miremos algunas cosas entonces de distribución de probabilidades. Vamos a ir viendo un poco un Power para organizarme yo en realidad y a partir de eso que surjan cuestiones, preguntas y vamos yendo de un lado para otro. La idea es no seguir el apunte, porque el apunte está, sino ir derivando a la cuestión más pragmática, más práctica, ¿sí? En general, cuando hablamos de distribución de probabilidades, que a veces cuesta entenderlo, estos serían los temas que vamos a ver, ¿no? Distribución de variables discretas, ¿está bien? Y de variables continuas. Yo tengo una serie de casos y tendríamos que saber cómo se distribuyen. ¿Qué es decir cómo se distribuyen? En qué casos hay más? ¿En qué casos hay menos? Si es una variable continua, ¿dónde se agrupan más los datos? ¿Dónde hay menos datos? Esa es la distribución de frecuencia. ¿Sí? Es una distribución de frecuencia que está asociada después a una distribución de probabilidades, porque donde hay más, la probabilidad de que haya más datos es más fuerte y donde hay menos, la probabilidad de que haya datos es menos fuerte. ¿Sí? Entonces, nada, un poco ver, esto lo salteo porque habla un poco de modelos probabilísticos, etc. Esto es una distribución de probabilidades. ¿Está bien? Yo tengo digamos, que no es otra cosa que una frecuencia, digamos, relativa, ¿está bien? O proporciones que encuentro en un experimento. ¿Sí? Hago una muestra, tengo una muestra, perdón. ¿Ahí lo ves, Ana, o está chico? Sí, sí lo veo. Bien, bien. Acá tengo una muestra que tomé el lugar de nacimiento de los hijos y el lugar de nacimiento de los padres en las villas de Retiro, desde la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y acá veo cómo se distribuyen. ¿Cuántos eran? Digamos, la variable es lugar de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, interior del país. Entonces acá veo cómo que el N total, ¿sí? El 63%, ¿está bien? Nacieron en la ciudad de Buenos Aires, o sea, en la villa, ¿sí? Y después tengo 10%, 11%, pero acá tengo una moda muy fuerte, ¿sí? O sea que la mayoría de los niños nacieron en la villa. Esa es la distribución. Cuando La paso a los moda padres, se refiere, perdón, la moda se refiere a lo más frecuente. al valor más frecuente o al porcentaje mayor. En este caso, Ah, la bien. categoría Ciudad de Buenos Aires tiene un 66%. Los nacidos en la Ciudad de Buenos Aires serían el 66% de la muestra.
Por otro lado, acá tengo los papás. Y acá cambia la cosa, fíjate, es el 6% de los papás que nacieron en la villa, Ciudad de Buenos Aires. Y el 43% son del interior del país, el 24% son de origen boliviano, el 5%, digamos, de Perú, el 17% de Paraguay, y debe haber 1% de Uruguay, para describir la muestra. O sea que la muestra de padres, la distribución de lugar de nacimiento para padres e hijos es diferente. Eso es lo que, digamos, nada más que eso, ¿sí? Así de simple, no hay otra cuestión. También podría agruparlos de esta manera y decir que la nacionalidad de argentinos y extranjeros, una definición, el 84% de los niños eran argentinos y el 16% de extranjeros. Y acá tengo la de los padres, el 46% son extranjeros y el 54% son argentinos. ¿Está bien? Estamos viendo entonces, lógicamente, y no estoy haciendo ciencia con esto, pero estoy analizando descriptivamente qué pasa con el lugar de nacimiento o la nacionalidad de los niños y los papás de esa villa. ¿Está bien? Eso es un poco un ejemplo global de qué se trata. Y fíjense que no es al azar. Acá me está diciendo una tendencia. Es más alta la probabilidad de que un niño en la villa sea argentino y es casi al azar la probabilidad de que un papá sea extranjero o argentino, porque casi tira la moneda, 54%, 46%. ¿Está bien? Es poco probable que un niño en la villa sea extranjero. ¿Está bien? Eso estamos diciendo. Frecuencias relativas estamos viendo acá, ¿sí? No absolutas. Y acá empezamos con ya un ejemplo de a priori, porque esto era probabilidad anterior, era probabilidad a posteriori o experimental. Esto era una investigación, no se sabía previamente cómo era la distribución de esta variable, ¿está bien? Y acá en cambio sí, yo sé que, perdón, me fui para atrás de golpe. Acá vemos, esto lo podemos hacer sin tirar la moneda. Yo, digamos, el ejemplo, tengo que tirar 3 monedas equilibradas y ver cuál es la probabilidad de que salga seca, ninguna cara, pongamos cara como, si está bien, número de caras, que salga ninguna cara, una cara, 2 caras y 3 caras. Eso sería las probabilidades. Tengo 3 monedas, el máximo es que me salgan 3 caras, o que me salgan 2 caras, o que me salga una cara, o no me salga ninguna cara. Esto sale de la distribución, ¿está bien? Si yo digo cuál es la probabilidad de que salga ninguna cara, ¿está bien? Es la probabilidad de que no salga ninguna cara, por la probabilidad de que no salga ninguna cara, por la probabilidad de que no salga ninguna cara. ¿Está bien? Que salga, fíjense que la probabilidad de que no salga ninguna cara es la misma probabilidad de que salgan 3 caras, porque es la misma cuenta. ¿Está bien? Y fíjense que salga una cara o que salgan 2 caras también. Esta distribución, que es teórica, después la vamos a llamar distribución binomial. Acá la estoy mostrando nada más, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de una variable ya no teórica, sino un ejemplo práctico, ¿sí? Evaluamos, ¿sí?, el peso al nacer en el año de la Dirección de Estadística e Información de Salud, DEIS, ¿está bien? Esto es un censo. No sé si lo comenté, pero ahí lo comento de nuevo, que hay datos que son datos censales. Por ejemplo, los datos que salen de lo que se llaman nacimientos, nacidos vivos o mortalidad, muertos, sí es un dato censal, porque se registra. ¿Está bien? Se llama estadísticas vitales y tenemos el censo en Argentina y en la mayoría de los países. En este caso tenemos una población de niños, tomamos el peso al nacer como variable en gramos, ¿está bien? Y vemos que el promedio es 3.268. Este es bueno, ya estudiaron desvío estándar, ¿sí? Que es una especie de
promedio de las desviaciones de cada valor, ¿sí?, a la media, ¿está bien? Como lo tengo que elevar al cuadrado y raíz cuadrada, esto va a ser después, la media es 3.268 más menos 577. Y ya para relacionarlo, sabemos que si la distribución es aproximadamente normal, y acá vemos que la distribución es más o menos normal, dibujamos ahí la curva de Gauss, entre más menos la media más menos el desvío estándar, tengo el 68% de los datos de la población. O sea que 3.268 más menos 577 me va a dar un área bajo la curva, ¿está bien?, que voy a tener el 68% de los datos, más menos 2 desvíos estándar, la media más menos 2 desvíos estándar voy a tener aproximadamente un poquito más del 95% de los datos, y más o menos 3 desvíos estándar el 99% de los datos, ¿sí? También vemos la mediana, que es una medida de posición. Ustedes me cortan cuando no entienden algo, ¿sí? Pero también es una medida de tendencia central, y que es un poquito mayor que la media. ¿Por qué? Porque la media, en este caso, está afectada por valores extremos hacia el lado bajo. Los bajo pesos que tengo acá, al hacer el promedio, me tiran el promedio para abajo. La mediana es el valor de la variable que supera el 50% de la población. O sea que el área bajo la curva de la mediana 3.310, ponele que sea por acá, me divide exactamente en dos partes iguales a la distribución. También es una medida de posición, además de ser una medida de tendencia central. Acá tenemos el percentil 75 y el percentil 25. Nosotros sabemos que entre el percentil 75 y el percentil 25, el percentil 25, que sería 2.990 gramos, supera el 25% de los nacidos vivos en el año 2018. ¿Está bien? Y que el 3.630 gramos es el percentil 75, o sea, un niño que pesa 3.630 supera al 75% de los datos, ¿sí? Y que entre el percentil 25, entre 2.990 y 3.630, tengo el 50% de los datos centrales. Me queda menores del percentil 25, o sea, menores a 2.990 gramos, tengo un 25% de la población. Entre 2.900 y 3.630 tengo el 50% de la población, y mayores de 3.630 tengo el otro 25% de la población. O sea que me divide en cuartos iguales a la distribución de la variable. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? Está bien, gracias. Igual recién empezamos con esto, ¿eh? No sé si vos querías ver más. Sí, sí, por supuesto. Entonces, acá tenemos Porque otra distribución que podríamos considerarla como es una variable continua en realidad, que es semanas de gestación al parto. Fíjense que esta distribución es lógico y por suerte, ¿sí? Es una distribución así, muy asimétrica hacia los valores bajos, o sea, tengo datos extremos hacia las primeras semanas de gestación, porque hay pocos nacimientos, por suerte, que después vamos a hablar que yo podría cortar en menores de 37, todo esto que está acá, serían partos prematuros o prematurez. Está bien, menos de 37 semanas. Fíjense que la mayoría, si yo saco del 36 para casi me queda una curva normal acá. Pero mirá la media me da 39. ¿Está bien? ¿Y por qué la mediana me da 39 si hay tanta asimetría? Porque hay pocos datos que no influyen entonces en el peso del cálculo del promedio. Son tan poquitos que aunque hay asimetría, fíjate que la media me queda 39 y la mediana me queda 39. La moda es un poquito más alta, 40. ¿Está bien? Semana 40, ¿sí? El valor más frecuente. Casi 39-40, porque no hay mucha diferencia. ¿Está bien? Y entre 38 semanas, miren cómo se distribuye por suerte esta variable. Y entre 40 semanas tengo el 50% de los nacimientos. O sea, el 50% de los nacimientos, ¿sí?,
ocurren entre la semana 38 y la semana 40. ¿Está bien? Un 25% menor a la semana 38, ¿está bien? Y un 25% mayor a la semana 40, ¿está bien? Que es poco, cada vez menos porque ya hoy en día, cuando una mujer llega a la semana 40, ya el obstetra provoca el parto. ¿Sí? Cuando pasó la semana 41 ya es una cuestión, ¿está bien? Ahora, eh, fíjense que la mayoría de los datos está en esta zona, ¿sí? Acá tengo una variable cuantitativa discreta en el cual tengo la distribución, pero una distribución, digamos, también asimétrica, que es lógico, cantidad de niños y adolescentes a cargo en una familia. La mayoría, fíjense, 20%, 21%, 28%, 20%, acá ya tengo un 70% entre 1 y 3 pibes. ¿Sí? Estamos hablando de la Villa 20 de Lugano, ¿sí? O sea que es poco frecuente ya chicos mayores, familias que tengan a cargo más de 6 chicos. De 4%, 1%, ¿está bien? Estas son las distribuciones, eso es la distribución, o una bien asimétrica, la distribución de un salario en una empresa o en la sociedad. La mayoría gana poco y algunos pocos ganan mucho. ¿Está bien? Ahí sí, si uno quiere, digamos, buscar un indicador o un estadístico que resuma el salario, nunca va a ser un promedio, porque el promedio va a estar afectado por los valores extremos. Entonces habría que buscar la mediana, por ejemplo. ¿Está bien? Vamos saltando algunas cosas Acá tenemos el tipo de distribución. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en binomial, ¿sí? Si quieren vemos Poisson, y sobre todo en la normal, que es la más que nosotros necesitamos, ¿sí? ¿Cómo vamos por acá? En ese ejemplo que dio del salario, la gaussiana, digamos, cuando hacemos la de Gauss, o sea, no necesariamente tiene que tener esa forma así parejita, sino que depende del resultado del estudio, ¿verdad? Claro. Hay distribuciones que son gaussianas y otras que se alejan de la curva de Gauss. Ah, bien. Pero, Evidentemente hay un desequilibrio, digamos, en el caso del salario, y es algo objetivo que digo, no estoy hablando de política, pero el salario, lógicamente, hay en una sociedad capitalista, lógicamente, la distribución es bastante asimétrica. Pocos ganan mucho y muchos ganan poco, eso no se lo tengo que explicar. Pero entonces es naturalmente así. O cuando veíamos la semana de gestación, también asimétricamente es así. No claro, hay forma ¿Está bien? En cambio, el peso al nacer es una distribución que se aproxima a la normalidad. ¿Está? claro. Eso después va a tener consecuencias con qué pruebas estadísticas o cómo voy a representar, cómo voy a resumir los datos de esa variable. ¿Sí? Porque salgo un poquito de acá. Abro un programa, el SPSS, para que miren algunos. Ahora voy a agrandarlo, Ana, para que si no, no lo vas a ver nada, no vas a ver nada vos. Sí, ya entre la presbicia y Eh, entre la presbicia y mi laptop, pero ya la próxima clase ya va a estar bien el laptop. no hay problema. Ahí, ¿ves ahí un poco mejor? Esta es una base de datos de
una empresa, no importa cuál, ¿está bien? Donde tengo 400 y pico de casos, ¿está bien? Y si yo, digamos, el salario, ¿sí? Si yo hago un gráfico, el diagrama del, hago un histograma, de paso repasamos algunas cosas, ¿sí? Salario, acá, salario actual. Ahí tengo el salario actual. Esta sería la curva de Gauss y ven, como ven, es nada gaussiana esta distribución. Entonces, si yo a esta misma variable le calculo, el promedio me da 34.000 pesos, 34.419 pesos. ¿Sí? La mediana me da 28.800 pesos, o sea, hay diferencia entre la media y la mediana porque, fíjate el desvío estándar es la mitad del promedio. Entonces es una variable bastante rara. Por lo tanto, el promedio no va a ser un muy buen representante para esa variable. Si la mediana, la mitad de la gente que trabaja en esta empresa gana 29.000 pesos, 28.875, ¿sí? Porque la media está afectada por los valores extremos. ¿Está bien? Eso es un poco estudiar la distribución de la variable, de alguna manera. Y ya que estamos, sí, para que repasemos, si quiero hacer un box plot, a ver. Acá lo tenemos. ¿Se ve bien? Yo tengo la Sí, se ve. mediana, o sea, la mitad de los datos están en este entorno. Fíjate que la caja, la mitad de los que trabajan están en muy poco espacio. ¿Está bien? Y acá tengo todos los datos extremos. Esto que vemos acá, de alguna manera, es lo mismo. Fíjate, acá ves cómo se distribuyen. ¿Está bien? Este sería más o menos, este sería el entorno, la densidad del plot, de alguna manera, ¿sí? Y si lo vamos al histograma, lo que vemos en el box plot es esto que está acá. ¿Está bien? O sea, la mediana va a estar por acá. En un pequeño recorrido tengo la mitad de la población y después tengo todos estos datos que son extremos hacia arriba y muy ajustada la parte de abajo. ¿Está bien? Entonces el promedio ahí no me sirve como representante, ¿sí? Volvamos un poquito para atrás. Y acá tenemos una distribución binomial, de nuevo. La distribución binomial, ustedes no sé si leyeron algo, pero de alguna manera se basa en la distribución Bernoulli. La distribución Bernoulli es un evento, un experimento en el cual tengo una probabilidad de éxito y el complementario que sería probabilidad de fracaso. Tirar una moneda al aire, la P de Bernoulli es 0,5. ¿Está bien? Tirar un dado, que salga 1, la P sería un sexto, 0,116. ¿Está bien? 1,117 si quieren para redondear. Y la distribución binomial es una cantidad de repeticiones del suceso Bernoulli. Si tiro 5 veces el dado, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 5 5? Si tiro la moneda 3 veces, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 3 caras?
Ese es el experimento de binomial. ¿Está bien? No sé si me van siguiendo. Esto, bueno, es Sí, la distribución, distintas distribuciones. Acá está, esto es la de Bernoulli. Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. ¿Está bien? Y la distribución binomial un poco, estas serían las cuestiones. Cada prueba del experimento tiene dos posibles resultados. Éxito o fracaso con una P asociada. O sea que es una distribución de Bernoulli. El experimento consiste en repetir n veces la prueba de Bernoulli. De Bernoulli. ¿Está bien? La probabilidad de resultados P y Q de cualquier ensayo permanece fija. O sea, si yo repito el experimento 5 veces, las 5 veces la P de éxito y fracaso se van a mantener, no cambia. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. bien, Entonces, yo tengo una variable que se expresa en número de éxitos K, ¿está bien? Obtenidos en la prueba binomial, ¿sí? Y tengo n número de repeticiones. O sea que la prueba, yo tengo que saber cuál es el n de la muestra, de la repetición de experimentos. Tiro 4 veces la moneda, ¿sí? Eso sería n. Quiero que salgan 3 veces éxito, 3 veces cara. La K es 3, ¿está bien? Y la P, o la P es 0,5, o la Q es 1 menos P, que es 0,5 en este caso. Como ejemplo, ¿no? Bueno, y acá un poco la distribución binomial está dada por la cantidad de veces que se repite el experimento y la probabilidad de éxito. K, que es las veces que aparece el éxito, puede ir desde 0 hasta n, que no haya ninguna cara o que haya todas las caras, ¿está bien? O todos los éxitos, ¿sí? Esta pequeña formulita, que antes la hacíamos a mano, por eso había tablas de distribución binomial. Fíjense que esta es la forma de calcular la distribución binomial. Px sería la variable, K es el número de éxitos, N es las veces que repito el experimento. Este número es un número, ¿se acuerdan del número factorial? N factorial sobre N menos K factorial. ¿Se acuerdan de eso? Del número combinatorio. Esto me dice las combinaciones que tengo. Si yo tiro 3 veces la moneda, me puede salir primero en la primera cara, en la segunda, y 3 veces la moneda y quiero que me salgan 2 caras. Me puede salir cara, cara seca, cara seca, cara, seca, cara seca. Eso es lo que me da esto. ¿Está bien? Y P es la probabilidad de éxito elevada al número de éxitos y Q es la probabilidad de fracaso, o sea, 1 menos P, elevado a la N menos K. Toda esta fórmula, ¿sí? En realidad, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? La resolvemos fácil con el Excel. Me puedes preguntar lo que quieran, ¿eh? Me pueden cortar y me dicen que no entendieron. Esta era la famosa tabla de distribución binomial, donde antes, como era muy difícil el cálculo, alguien se tomó el trabajo de hacer todos estos cálculos, ¿sí? Como eran las tablas de logaritmo, ¿no? Entonces, acá me dice cómo es la fórmula, digamos, de binomial, pero vamos a un ejemplo. Salteemos esto, dice. Una máquina fabrica una determinada pieza y se sabe que produce cada 1000 piezas 7 defectuosas. Una aplicación de la distribución binomial. ¿Está bien? O sea que acá yo tengo el primer parámetro de la distribución, 7 sobre 1000. 7 sobre 1000 sería la probabilidad de que aparezca una defectuosa. O sea, 7 sobre 1000 es 0,007.
James Bond, con un 0 más. ¿Está bien? Dice, hallar la probabilidad de que al examinar 50 piezas, o sea, esa sería la repetición, repito 50 veces el experimento, ¿está bien? Solo haya una defectuosa. Entonces, la distribución binomial es NK, NP, N la cantidad de veces que se repite el experimento, P es 0,007 porque es 7 sobre 1000, y X o K es igual a 1. Entonces, la fórmula sería 50 factorial sobre 1 por 0,07 a la 1 por 0,993, que sería 1 menos P, Q, a la 49. Imagínense esto hacerlo sin programas de informática. ¿Cómo lo hacemos en el Excel esto? Es re difícil. Yo tengo que, vamos a plantearlo, n es igual a 50. ¿Está bien? P es igual a 0,007. ¿Está bien? ¿Sí? Y después X. X, ¿qué valores puede tomar? 0, 1, 2, 3, hasta 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar? Ninguna defecto en 50, o sea, saco al azar 50 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar? Ninguna defectuosa sería 0. Una defectuosa sería una, digamos, en las 50 sacadas, una, 2, 3, 4, así sucesivamente. Este sería el X, los posibles X. Entonces, la que me pide es una defectuosa. Entonces vamos a hacerlo acá primero. Me voy a función. Para buscarlo acá voy a poner binomial. Está bien, ir. Distribución binomial M, N, es la nueva. Fíjense, acá tengo dos opciones. Distribución binom era la vieja fórmula del Excel viejo. Y distribución binom N es la nueva fórmula. Son iguales, pero fue cambiando en las distintas cálculos de Excel. Vamos a usar la nueva. Ven acá, cuando pongo esto me dice que es de los Excel viejos. Versiones, ¿está bien? Entonces, distribución, ¿eso es para qué? Por si uno tiene un Excel viejo, cuando lo abre en el Excel nuevo, tome la fórmula tal cual es. ¿Está bien? Fíjense lo que me pide acá. Número de éxitos. El número de éxitos voy a ponerle 1. O sea, a 6. ¿Me van siguiendo? Ensayos, es el N, 50. Probabilidad de éxito, 0,07. ¿Sí? Acumulado. Y acá hay una cosa que no me pregunten por qué, porque no lo hice yo, lo hizo alguno de los muchachos de Bill Gates. Si pongo verdadero, me acumula. ¿Qué quiere decir? Me va a calcular la probabilidad de, supongamos, de un éxito, la de 0 y la de un éxito. Me acumula las dos probabilidades. Pero debe encontrar o 0 o una defectuosa. Ese sería el acumulado. Y ahí pongo verdadero. Pero si quiero estimar la probabilidad puntual, o sea, de una defectuosa, o sea, no la acumulada, tengo que poner falso. Podría haberlo hecho de otra manera esto, ¿no? Pero lo uso así. ¿Está bien? La probabilidad entonces de encontrar, ¿está bien? Le digo, a 6 es, ¿está bien lo que estoy haciendo, no? Es la cantidad de éxitos, 1. B1 es el N. B2 es la P. Y falso es que no lo acumule. ¿Está bien? La probabilidad de encontrar una defectuosa
en 50 tornillos que saco al azar es del 24%. Si quieren lo pongo en 0,24 o 25%, si quieren, ¿sí? Si quieren acá al lado lo pongo en porcentaje, para que lo vean de las dos maneras. ¿Está bien? Ahora, me hago la pregunta, ¿y cuál es la probabilidad de que tenga 0? Y hago lo siguiente, mira qué fácil. A A6 no le hago nada. A B1, que es esto, con F4 lo fijo. No lo voy a mover. Con pesos fijo. Pesos B, fija la columna. Pesos 1, fija la fila. O sea, no se va a mover de ahí. Y por otro lado, me estoy olvidando, fijo B2, que es la probabilidad. F4 también, fijo B. Y acá ahí le pongo dejo falso. Si yo copio esto arriba, copiar, control C y pegar, me está calculando 0,70 o 70,4% es la probabilidad, no sé por qué se ve, ahí está, de éxito. Ya fíjense que la probabilidad, como es tan chica la probabilidad, si acumulo estas dos probabilidades, me da el 95%. O sea que lo que sigue es poco probable que encuentre en 50, como es tan baja la probabilidad, es poco probable que encuentre 3 defectuosas en 50 tornillos, ¿está bien? Ahora, si yo hago esta misma fórmula, perdón, voy a copiar la de una defectuosa, si copio, lo pego acá adentro, y en vez de falso le pongo verdadero, la probabilidad, fíjense, es 0,95, o sea, me está calculando la probabilidad de que salga una defectuosa o ninguna defectuosa, o sea que el acumulado es este, ¿está bien? Me va a acumular de 1 para abajo. Si lo tiro para abajo, el acumulado de 2 defectuosas, 1 defectuosa o 0 defectuosa, ya es casi el 99%. Ahora, si yo tiro esto para abajo, me va a calcular la probabilidad, fíjense, calcular, acá llega a 45, vamos a llegar a 50. La probabilidad de encontrar 50 defectuosas es 1,7 por 10 a la menos 108, o sea, es imposible que las 50 sean defectuosas. Si yo grafico esto sería X, esto sería la P. La no acumulada, la acumulada te la tengo acá al lado. Fíjense que ya acá me da, perdón, la acumulada la tengo acá al lado. Si yo acumulo ya 3 o menos, casi tengo el 100%. ¿Está bien? Esto es lo acumulado, o sea que esto más esto más esto más esto es 99,991. O sea que si yo grafico esto, lo pinto, pongo insertar gráfico. Miren cómo es esta distribución. Esperen que la subimos arriba. La subimos arriba, dije. Pero está permitido por la Real Academia. Esta es la distribución con esta probabilidad. O sea que en pocos números ya tengo el 100%. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la probabilidad esta? Y digo, la probabilidad de que el tornillo sea defectuoso pasa a ser 10 veces más chica, más grande, 0,07. ¿Qué pasa si pasa a ser 0,1? ¿Qué pasa si es 0,3? ¿Qué pasa si es 0,5? Es casi una distribución normal. Esto en realidad, este gráfico no sería el correcto. El gráfico que tengo que cambiar gráfico, no es este, espera, marcha atrás.
Control Z. Cambiar tipo de gráfico sería un diagrama de barras. Este sería el correcto. Porque es una distribución discreta, no continua. ¿Está bien? Pero prácticamente sí una distribución normal. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, ¿y los valores de las otras, cómo son? ¿Los pueden mostrar? Que recién se iban cada vez más chiquitos, más chiquitos. En la número 45, ¿cuál es la probabilidad en Que ese? salgan 45 es 1,9, 1,8 por 10 a la menos 9. O sea, 0,000000018. O sea, Ah, 9, 10, menos 10 y acá llegó. Ah, bueno, pero ahora porque cambié, ojo. Tengo por esta eso, distribución. por Pero si eso yo le voy para preguntaba por el atrás, cambio. claro, si yo voy para atrás, esta es la original, la probabilidad de encontrar 50 defectuosas es 1,7 por 10 a la menos 108. 108 ceros, o sea, no es un número que no nos entra en la Claro, cabeza. Porque la P es como 0,007, es muy poco probable. claro. Volviendo. Después tenemos otros ejemplos, por ejemplo el de la vacuna, que digamos, no sé si tiene sentido porque tiene la misma lógica, ¿sí? Pero se calcula de la misma manera en el Excel, o sea que no tiene mucho sentido que la repitamos. ¿Está bien? Y acá viene el otro tema. A veces para hacer las cuentas más rápido, ¿sí? Puedo acumular, puedo en ciertas condiciones calcular la distribución binomial a partir de la distribución normal. Y las condiciones son un poco las que vimos recién. Cuando el n es mayor de 30, que en nuestro caso tengo 50, pero la p es mayor de 5, n por p es mayor de 5, ahí no se cumple. O 1 menos p es mayor de 5. Entonces ahí puedo decir que la media es n por p y el desvío estándar es raíz cuadrada de n por p por q. Q es 1 menos p, ¿no es cierto? Ahora, si nos vamos al Excel, esta no se cumple, porque 50 por 0,07 no es mayor de 5. Por eso tiene esta forma. Ahora, cuando yo le puse a esto, supongamos, un 2%, 0,02, ahí ya 50 por 0,2 es 25. ¿Está lo que estoy diciendo? Ya a esta altura del día, 50 por 10 es mayor que 5. Por lo tanto, una N y P con estas características podría aproximar a una distribución normal. ¿Está bien? Esto me sirve para mejorar las cuentas antes cuando no había la posibilidad de usar un Excel. Era mucho más fácil usar, digamos, aproximar una distribución binomial a una normal. Y lo que estoy haciendo es lo que mostré hoy. De alguna manera, es... perdón, vamos para atrás. Cambiar gráfico y hacemos un gráfico de esto. Ahí se ve un poquito mejor. Fíjense cómo esto se aproxima a una distribución normal con agujeros. O sea, una distribución discreta, la aproxima a una continua. Hay algún error, pero no tanto. ¿Está bien? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Dudas, consultas, preguntas? Está claro para mí. Esto es un poco Bueno, la distribución de Poisson tiene la misma lógica, ¿está bien? Es diferente, esta es la fórmula, pero lo que a nosotros nos tiene que importar de esto, que también lo podemos calcular con el Excel. Miren todo este lío y esto de lo complicado, ¿está bien? Pero acá tenemos el mismo, distribución de Poisson, ¿está bien? Y de la misma manera, con verdadero o falso, puedo calcular, ¿está bien? Teniendo en cuenta la media, ¿está bien?
y el número de éxitos, ¿sí? Puedo obtener el valor de probabilidad. ¿Sí? Y un ejemplo que tienen, y no, acá no sé si tengo algún ejemplo. Así que, si esta enfermedad tiene la probabilidad de ocurrir P igual a 1 en 100.000. La distribución de Poisson, la condición que tiene es que es para probabilidades muy bajas. Cálculo de probabilidades cuando es muy baja. Entonces, la probabilidad de que ocurra una enfermedad en una población es 1 en 100.000, lo que en salud se denomina prevalencia. Tiene muy baja prevalencia. ¿Sí? Calcula la probabilidad de que en una ciudad de 500.000 habitantes haya más de 3 personas con dicha enfermedad. Entonces, por un lado, primero tengo que calcular el promedio. El promedio sería igual al lambda, que es la probabilidad de Poisson, que sería 0,00001, ¿está bien? Por la cantidad de habitantes. Eso me da 5. Y después calcular la probabilidad de que haya 3 personas. ¿Está bien? Cuando esto me voy, fíjense la fórmula que no tiene sentido ni que la miremos. ¿Está bien? Me voy acá y ¿qué pongo? Promedio 3 y digamos el X es 3. 3 enfermos con una media de 5 verdadero. Entonces, la probabilidad de que al menos haya 0, 1, si pongo verdadero, es la probabilidad de que haya 0, que haya 1 o que haya 3 personas. Es el acumulado. Si yo pongo falso, exactamente la probabilidad de que haya 3 personas, ¿sí? ¿Cómo estamos? Está bueno, sí. Bueno, ¿y alguna duda de la distribución normal? ¿Y qué resultado dio ahí en ese cálculo? ¿Cuánto es la probabilidad de que haya una enfermedad en Vamos. ese cálculo? Ya me da la intriga los resultados. Entonces, por un lado tenía que la P era igual, la P es igual a 1 dividido 100.000. Esperen que no sé qué hice acá que me hizo. Igual a 1 dividido 100.000. Esta es la probabilidad de encontrar la prevalencia de esa enfermedad. Cuando uno en realidad, ¿cómo expresa una prevalencia tan baja? Esto tiene que ver con salud. No va la probabilidad no va a poner, la probabilidad es 1 en 100.000. Es 0,0001. Dice, hay un enfermo cada 100.000 o 10 enfermos cada 1.000.000 de personas. Esa es la forma de entenderlo mejor. Pero la P real es 0,00001. O sea, 1 en 100.000. La fórmula que puse acá. Por otro lado, quiero saber X. ¿X qué es? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar en 3 personas enfermas y la población, está bien, el N, es igual a 500.000, que sería la cantidad de personas que hay? ¿Está bien? Entonces, la probabilidad por el N me da el lambda. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 0,0001 por 500.000. Y entonces acá ya puedo calcular la P de X igual a 3. Ojo, cambié era hasta 3. Pero yo quiero calcularla esta, va a ser igual. Perdón, vamos a poner Poisson, función. Poisson. Entonces, el X es la cantidad de personas, B2. La media es igual a 5, que sería la probabilidad de la enfermedad en 500.000 personas. O sea, como el promedio, digamos, si yo tengo una cada 100.000, es fácil, en 500.000 personas voy a tener 5. No estoy diciendo más que eso. Y el acumulado le pongo falso. La probabilidad de encontrar 3 personas enfermas, ¿sí?, en 500.000 personas con una P tan chiquita es del 14%. ¿Está bien? Si quieren lo ponemos en porcentaje para que se entienda.
¿Se entendió eso? Ahora, la probabilidad, porque la pregunta es la probabilidad de encontrar al menos 3 personas, o sea, ¿cuál sería la probabilidad de que no haya ningún enfermo, un enfermo y 3 enfermos? ¿Sí? Ahí, ¿qué hago? Copio la fórmula, digo, para ahorrar tiempo, ¿sí? Y acá que lo único que cambio que es donde dice falso, acumulo verdadero. Digamos, la probabilidad de encontrar o 0, o 1, o 2 enfermos, o 1, 2 o 3 enfermos es 26,5%. Si yo me tiro para abajo, esto, y acá pongo P de X igual a 3, probabilidad de que no haya ningún enfermo, 0. 1 o 2, ¿está bien? ¿Yo qué voy a poner acá? Voy a reemplazar en esta fórmula B2, voy a reemplazar el B2 por 0, que no haya ningún enfermo, ¿está bien? Que haya un enfermo, que haya, ¿se entiende lo que estoy haciendo? 3 enfermos, y la suma, a esto lo podemos sacar, poner en porcentaje, 1, 2, 3, vamos a pasarlo todo a porcentaje, así se entiende más. La suma, autosuma de 0, 1, 2 y 3, me va a dar me tendría que dar igual, me está dando 32. ¿Qué hice mal acá? En el 2 no, en la, ahí abajo. Ah, acá me equivoqué, acá es 2. Ahí está, 26,5. O sea, la suma de 0, 1, 2, 3 es igual al 26,5. Por eso la P de 3 es que no haya ningún enfermo, un enfermo, 2 enfermos. Eso sería el acumulado, lo que se llaman acumulado, probabilidad acumulada. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, entonces, por ejemplo, si para aplicar esta, la de Poisson, hay que hacer un n muy grande, son... En este caso, pero por ahí vos decís, la probabilidad de que el colectivo 30 pase por la parada es de aproximadamente 30 minutos. O sea, pasa un colectivo 30 cada 30 minutos. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que tarde 20 minutos, que tarde 40 minutos? ¿Está bien? Mm. O esto se usa mucho para colonias de bacterias, esto se utiliza mucho para Ah, datos poco frecuentes, ¿sí? claro, Porque vos tenés, las bacterias, tenés el crecimiento de las bacterias exponencial. Entonces la forma de calcularlo es generalmente con distribución de Poisson. claro, O con enfermedades poco frecuentes, o con eventos poco frecuentes. ¿Está bien? claro. Porque, por ejemplo, esto no lo podría aplicar si yo tengo un n, por ejemplo, de 300 que le hago una medición, no. O se puede traspolar así a cuántos en un millón teniendo un n Y de porque mirá, si yo 300. le pongo 300 a esta probabilidad tan baja, me da nada. Claro, 500.000 lo reemplazo por 300. claro. Que no haya ningún evento es casi el 100%. O sea, tengo el Ah, claro. 99% que no haya, claro, porque están
poca la probabilidad y el n es tan chico que no voy a encontrar. ¿Está bien? Claro, o sea que cada cálculo es también, uno lo elige en función del n. Lo elige en función de cómo es la distribución de la variable. ¿A qué tipo de distribución teórica? Porque estas son distribuciones matemáticas, teóricas. Claro, sí, Se sí. aproxima la distribución real o el experimento. Eso es lo que uno tiene Claro. que pensar. Entonces, para algunas variables la distribución de binomial está bien, para otras la población, y para las variables continuas generalmente la distribución normal. Ah, claro. Cuando tengo, por lo que digamos hoy, peso del recién nacido, edad de una población, generalmente es la distribución normal que utilizo. ¿Está bien? Claro. Sí, gracias. ¿Alguna otra, las demás personas, colegas, alguna otra pregunta? No, por mi parte, estoy tratando de procesar. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas o consultas, si quieren, cerramos ahora y seguimos la próxima. Y siempre acuérdense de usar el foro de discusión. Pregunten lo que quieran en el foro de discusión. ¿Está bien? Bueno, Bueno, buenísimo. Muchas chicos y gracias. chicas, nos vemos la Chao, próxima. hasta la Gracias, próxima. muchas Qué gracias. Gracias, Hasta bien, luego. Gracias. profe. Chao. Muchas gracias, Chao. profe. Hasta luego. Hasta luego.